Precio, calidad y tiempo. Marisa, vaya arrebato. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestras secciones Cuestión de Actitud con temas que nos interesa y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8:30. Pues continuamos aquí con Tirso Manuel hablando de los círculos, podemos decir que se separan las diferentes edades e inclusive sexos, sobre todo en la edad intermedia, pero me parece muy interesante, me estaba diciendo fuera del aire que sobre todo lo que es el círculo de tierra, que es el de las personas mayores, es donde ha habido mayores avances, mayores descubrimientos, sobre todo de parte de las personas que están formando este círculo. Así es, ha sido muy interesante porque yo realmente cuando abrí este círculo dije voy a aprender mucho y he aprendido muchísimo porque cada vez que habla un abuelo con ese conocimiento, con esa visión, con ese entendimiento, yo pensaba que iban a hablar como en indiferencia de lo que estaba sucediendo y no, son personas que están en verdad preocupadas y les gustaría involucrarse mucho más y sacar parte de lo que traen dentro. Claro, pues si siguen viviendo, o sea, no es histórico, claro, no es como una pintura de lo que ya pasó, ellos todavía tienen allí su corazón, sus vivencias, sus recuerdos y a lo mejor sus vivencias de momento, su aquí y ahora. De hecho, mucho de lo que ellos hacen referencia es, todos sabemos, ¿no? Cuando llegamos a una edad es cuando empezamos a decir, me hubiera gustado haber hecho. ¿Qué tal? Y cuando somos jóvenes decimos, no quiero morir sin haber hecho. Entonces, algo importante de lo que les sucede a ellos es que hay muchas cosas que aunque no las vivieron, entienden que muchas personas las están viviendo ahora, ¿sí? O ellos vivieron alguna parte de eso y te dicen, no es necesario vivirlo. Hay cosas que no debería de pasar las personas porque aunque nadie aprende en cabeza ajena, sí, te puedes ahorrar una que otra experiencia. Claro, seguro. Entonces, ahora que hemos estado platicando, de repente comienzan ellos a plantear una serie de temas. ¿Qué te puedo decir? Cosas que me dan mucho gusto. Tratan sexualidad, tratan tradiciones, tratan una serie de elementos que yo decía, no los van a tocar. Y los están tocando, no se están haciendo al lado ningún tema y están entrando. El otro día, por ejemplo, empezamos a discutir o a hablar el tema de qué debería de hacer una mujer cuando el dinero no alcanza, cuando el hombre trae menos dinero. ¿Qué debería de hacer un hombre bajo estas condiciones de empoderamiento de la mujer? Y tú te das cuenta cómo cada quien tiene su punto de vista. Y aunque tienen 40 o 50 años viviendo juntos, tienen puntos de vista encontrados. No, esto no es así, le decía el Señor. Sorpresa, ¿verdad? Así es. Entonces decía, pues si nunca dijiste nada en la casa. Te quedabas tan contenta, yo pensé que estabas a gusto con eso. Claro, dice, bueno, yo no decía nada porque no quería generar un problema. Claro. Pero mira, eso que hiciste tú en esto y esto está perjudicando a tus hijos así. Y la señora diciéndole al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que sacamos? No era ni mucho menos un reclamo. Era el entendimiento de dos personas y más, las que estaban ahí, de cómo las cosas que hacemos repercuten en las causas y las consecuencias de cada una de nuestras acciones. Así es. Y otra cosa muy interesante fue el rescate de tradiciones. ¿Por qué un altar o no? ¿Por qué una ofrenda? El tipo de alimentación, el tipo de actitudes, de cuidados, por ejemplo, que debe de tener uno para con el otro. ¿Por qué razón? ¿Cómo entiende un abuelo, cómo entiende un anciano el rol de un hombre y una mujer? ¿Sí? Y cómo en su vida, ahora su vida adulta, su vida ya adulta, de adultos mayores, comienzan a incidir en sus familias, pero ya no desde la idea de que tienes que hacerlo, sino comenzar a hacer recomendaciones. Y esa fue una de las cuestiones como muy interesantes, porque algunos decían, no, yo ya ni les recomiendo a mis hijos nada, ni a mis nietos nada, porque no me hacen caso. Y la postura al final fue, sí, hay que involucrarse. Claro. Porque muchas cosas las han perdido. Y a lo mejor la abuela no se lo explicó a la hija, a esa madre, y esa madre no se lo explicó a sus hijos. O no se los explicó suficiente, pero te das cuenta que cuando
la abuela se lo comienza a explicar a los nietos, hay un resurgimiento. Y eso era un poco la apuesta. La apuesta a la que llegamos en esa reunión era que los abuelos iban a empezar a tomar un papel más activo, sobre todo no en la educación, porque se pueden generar conflictos, pero sí en las recomendaciones en torno a tradiciones, claro, en torno a entendimiento, en torno inclusive a la visión de cuando son madres solteras, y eso me llamó mucho la atención. Decía, ¿qué se hace ahí? Cuando son madres solteras las hijas proveen a los niños. Uh-huh. ¿Y quién les enseña agradecimiento? Pues no hay. No Porque hay esa parte. es muy importante, fíjate, es algo que hablábamos. Cuando el padre aporta, la madre le enseña agradecimiento a los hijos. Claro. Entonces ellos decían, cuando mi hija le da a sus hijos todo, sus hijos ni se lo agradecen. No solo no se lo agradecen, creen que todo lo merecen. Claro, sí, se pierde ese círculo que debe haber de yo doy, pero tú también me regresas con agradecimiento. Con agradecimiento. Y algo interesante, la mamá no les puede enseñar agradecimiento si es la que le da el dinero, porque genera una energía contraria. Pero la abuela sí. Sí. Y ese fue lo que encontramos como ese tipo de cosas valiosas para las que deben intervenir los adultos mayores, los abuelos. Sí, eso fue como muy interesante. Bueno, sí, salieron muchas cosas, temas de, como te digo, de muchos temas. Y por ejemplo, a mí esa conclusión me gustó mucho. Y otra conclusión es en torno a hablar de la sexualidad. Uh-huh. Hablar o entender un poco más de sexualidad. Hace 2 semanas en Satélite estaba dando un seminario para mujeres y sucedió algo que no sucede muy habitualmente. Imagínate que había 3 generaciones tomando un seminario de desarrollo femenino. Qué interesante. Sí, la abuela, la hija, la abuela de 70 y tantos, la hija de 40 y la nieta de 18 años. Las 3 tomando el mismo seminario de desarrollo femenino. Y le decías, ¿por qué vino usted? Bueno, yo fui invitada por mi hija. ¿Por qué? Porque dice que me hace falta algo de esto. Te voy a aprender. Y luego le dices a la chica, a la pequeña, ¿y tú por qué viniste? Me dice, bueno, la realidad es que yo tengo mucho tiempo pidiéndole a mamá algunas cosas. No me contestaba y ahora me dijo, ven, aquí te van a contestar todas las preguntas que hacen falta. Pero fue muy interesante porque ya ves un rompimiento generacional. Claro. Que estamos muy acostumbrados a gente de determinadas edades en espiritualidad o inclusive divididas. Me llamó mucho la atención, no es la primera. Ayer en el Círculo de Agua también llegó una mamá con su hija, ¿sí? Entonces dice, hay temas que no lo puedo explicar, pero ahorita, nada más de ver la cara de mi hija, veo que muchas de sus dudas se han ido aclarando. Yo le decía, no necesita un maestro, un experto. El puro círculo, el conocimiento de las mujeres cuando se comparten es enriquece infinito. a todas. Claro, es infinito. Y lo que uno no sabe, el otro se lo dice. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo en los círculos. Pues es maravilloso porque además también hay una cosa más, que nos damos cuenta que no estamos solos, que nuestro problema no es solo nuestro, que hay otras personas que lo han vivido, lo están viviendo o lo van a vivir y que van a agradecer muchísimo ese compartir, ese dar y recibir. De verdad sale uno totalmente enriquecido de un círculo de personas que están viviendo el mismo tipo de problemática. Tienes una pregunta de la red, sí, pregunta Diana, mira, ¿hay forma de tener información sobre las sesiones que hace Tirso con los niños? Claro que sí, si quieren entrar al espacio de Sentidos Tántricos en Facebook, entren como Sentidos Tántricos todo corrido o Sentidos Espacio Tántricos, ¿sí? Ahí hay 3-4 perfiles, pueden entrar, ahí están los calendarios. De hecho, tenemos la semana que entra, el miércoles 23, tenemos el Círculo de Hombres. Por favor, mujeres que nos dicen, oye, sí, yo me estoy desarrollando y qué voy a hacer con el bodoque que tengo en mi casa, o sea, ¿cómo le hago para que vaya? Bueno, es que luego les pasa que de verdad están en el escalón de arriba porque ya aprendieron un poquito más y ahora lo tienen que esperar porque ni modo de dejarlo atrás, ¿verdad? Así es. Bueno, muchos se quedan atrás y cuando se quedan atrás se pone en peligro la relación. Así es. Mira, tenemos otra pregunta. Rosa pregunta, o dice de hecho, muchas gracias, me lo quitaste, gracias, por tan importante tema.
Creo que en la actualidad uno como padre tiene que empezar a tener esa comunicación con sus hijos. Así es. Entonces, la semana que entra, miércoles 23, Círculo de Fuego de hombres, ¿sí? Luego el siguiente miércoles viene el Círculo de Tierra, y el 6 de agosto, en cuanto pasen así las vacaciones, ya que vengan de regreso, el 6 de agosto tenemos el Círculo de Niños. El miércoles 6 de agosto tenemos Círculo de Niños, y en estas actividades trabajamos con ellos meditación, trabajamos un poquito de yoga, trabajamos un poco de... les explicamos algunos temas con respecto a la espiritualidad. Y la parte más interesante de esto, fíjate bien, la parte más interesante es que comenzamos a hablar de los temas que a los niños le comienzan a preocupar, inclusive temas de su sexualidad, temas de su personalidad, porque estamos hablando de niños que están empezando su adolescencia a los 9 años. Entonces, lo que no le quieren decir al papá, lo dicen aquí. Claro. Y lo dicen abiertamente. Yo tengo problemas porque yo creo que todas las niñas me ven así. Entonces se vuelve muy interesante porque no le damos una explicación social al niño. Le damos una explicación desde la visión espiritual. Es integral. Le damos una cosmovisión mucho más amplia. Claro. Y hicimos un ejercicio buenísimo, por ejemplo, donde el niño se dibuja su cuerpo y luego dibuja sus rasgos. Y a través de sus rasgos se empodera él solo. Entonces comenzamos a hacer una serie de dinámicas que hacen que el niño se empodere. Créeme, ahora que lo hicimos, la autoestima y todo, ese amor que necesitamos cada uno de nosotros sentir por nosotros mismos, pues le estás dando un empujón. Los niños salen muy motivados. Claro. De hecho, ahora que hicieron la entrevista de TV Azteca para este círculo, lo tomaron algunos testimoniales de madres y la señora, pues no sé qué están haciendo, pero yo quisiera que mi hijo fuera así asado. Y ahora que empezamos a hacer la grabación de los niños, de cuál fue la experiencia de los niños, fue muy hermoso porque los niños salen muy motivados. Claro. Y dicen, aquí sí me entienden, aquí sí me divierto, y no los tienes que llevar a ningún lado, los tienes en un espacio donde dice el Dalai Lama, y es algo que hemos puesto como lema: si todos los niños de 8 años en adelante meditaran, en una generación erradicaríamos la violencia. Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Y qué bueno que cada vez somos más los que pensamos así. Esa es la idea. Nos queda un minutito. Ya dijiste, creo que la frase clave de todo esto, de verdad, es el centro de toda esta situación. La información la pueden recibir de muchas formas, esta es una de las mejores, pero además es integral. La vamos a absorber de mejor manera porque estamos utilizando todos nuestros cuerpos, incluyendo el espiritual, para entender realmente nuestro papel como hombre, como mujer, como niño, como niña, como familia y como sociedad. Mira, déjame decirte una cosa, lo mejor de todo esto es que todos nuestros círculos son gratuitos. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Déjenme darles un número telefónico porque Adelante. ni siquiera lo estamos cobrando, son aportación voluntaria, y el número es 6284-2604 en la Ciudad de México, y 55-1914-9842. Ahí en esos números nos pueden encontrar, y créanme, se la van a pasar muy bien sus hijos, van a disfrutarlo mucho, y esto es un camino distinto, un camino muy integral, Claro. donde los niños se sienten comprendidos, se sienten arropados. Es una oportunidad de oro, aprovéchenla. No porque no cueste, es que no vale, al contrario. Muchas gracias, Tirso, por haber venido. Gracias Regresa a ti, pronto, Maritza. por favor. Prometido, claro Va que que sí. va. Y ustedes no se vayan, ya saben que hay más y que esto es Arrebato.